Vivimos en un tiempo en el que las pantallas median casi todo lo que aprendemos. En la calle, en el aula, en nuestras casas. La educación cada vez más parece depender de los dispositivos tecnológicos. Pero, ¿qué significa realmente educar con tecnología? ¿Será entonces que es suficiente conectar una escuela con Internet para hablar de mediaciones educativas? ¿O será que estamos confundiendo la mediación, un proceso cultural de construcción de sentido, con la simple mediatización, una reproducción técnica de mensajes? Justamente, pensadores como el profesor Ancísar Narváez nos ayudan a pensar la educomunicación no tanto como un proceso técnico, sino como una cuestión de transmisión cultural. Para él, la cultura no es un producto, es un código generador de sentido. Es la manera como las sociedades pueden aprender, narrar y además argumentar el mundo, su mundo. Y como dice el mismo Ancísar Narváez, una cultura abstracta no puede aprenderse ni transmitirse por medios figurativos, y una cultura narrativa no puede enseñarse de manera argumentativa. Por eso, no podemos hablar de una tecnología neutra y universal para educar, porque cada dispositivo configura una cultura, y a su vez, cada cultura requiere un modo particular de mediación. Investigar la educación con tecnología no se trata de saber cuáles son los medios de punta que estamos implementando, sino preguntándonos cuál es esa cultura que se está reproduciendo a través del uso de ellos. Aquí encontramos un puente con Jesús Martín Barbero, quien en su obra De los medios a las mediaciones nos propone un giro fundamental. Dejar de pensar los medios como simples canales y empezar a entender las mediaciones como los espacios donde la cultura se hace comunicación. Martín Barbero nos enseña que las mediaciones son el lugar en donde se articulan las experiencias cotidianas con las estructuras sociales, y ahí es donde se teje el sentido de lo que comunicamos y aprendemos. La educación mediada tecnológicamente no es solamente una innovación instrumental, sino que estamos hablando de una reconfiguración cultural. Estamos hablando de los cambios de quién enseña, cómo se aprende y cuáles son los saberes que queremos que circulen. Tenemos que remontarnos a Manuel Martín Serrano. Él explica que toda mediación introduce un modelo de orden, una forma de control social que impone límites a lo que puede ser dicho y a cómo puede decirse. Y como dice el mismo Martín Serrano, el modelo deja que por su medio se exprese la ideología que se utiliza para interpretar el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los lenguajes icónicos, el de las redes sociales o los formatos audiovisuales. Cuando estos imponen, lo que estamos teniendo es una lógica de lo visible, de lo inmediato, de lo emocional. Y todo pensamiento abstracto y además pensamiento crítico se ve relegado. Lo que se hace evidente es que en la educación actual, la educación de la tecnología es en realidad la educación de las mediatizaciones. Pero ¿será que si le preguntamos a las personas en la calle, ellos están pensando lo mismo? ¿Usted cree que ahorita se aprende mejor o no se aprende mejor? Y también, ¿cree que se enseña mejor o tal vez no se enseña mejor? Que se aprenda mejor va de acuerdo como al interés que le ponga cada estudiante. Que tenga a mano tantas herramientas puede ser bueno y puede ser malo, porque nos volvemos muy simplistas, ¿no? Yo tengo esta herramienta, entonces averiguo, saco datos, digo, hay tantos libros, pero de eso a que haya profundizado la persona, el estudiante, pues hay que ver qué. ¿Crees que los estudiantes y los maestros y la educación en general ganan o pierden con esta intervención de la tecnología? Pues siempre es como con pros y contras. En la cuestión de los profesores, pues yo siento que desde su posición, o sea, tiene muchas herramientas. Hoy en día el profesor puede enseñar desde la casa y el estudiante en la casa de él, ¿sí me entiendes? O sea, como esa proximidad como chévere en cuanto a eso. Pero en cuanto a los estudiantes, pues siempre un poco complicado. Yo siento que pues en mi época, o sea, yo no podía, ay, ChatGPT o alguna cosa porque pues me tocaba pensar. ¿Cómo es el proceso de formación o de aprendizaje hoy en el presente? Siento que ya es más autónomo, por así decirlo, en el sentido en el que uno mismo debe elegir aprender, porque ya con el auge de la inteligencia artificial y todo, es muy fácil sacarse un 5 en un taller, pero ¿qué aprendizaje tuvimos nosotros de ese taller? Entonces siento que ya va más en la persona
de verdad tomarse el tiempo a aprender lo que está estudiando. Ahora nos hemos dado cuenta que las personas del común, cuando están pensando la tecnología en la educación, están considerando más cómo utilizamos, cómo compartimos y cómo aprendemos de esa información a la que tenemos acceso a través de la tecnología. Pero no hemos logrado introducirnos suficientemente bien en el análisis reflexivo de esa mediación cultural que produce la tecnología. Para eso vamos a invitar a un experto. ¿Usted cuál cree que es esa cultura que se está configurando en nuestra educación a través de las mediaciones que hoy son las que dominan nuestro contexto? Bueno, las mediaciones siguen siendo las que plantó Barbero o Guillermo Orozco, es decir, las mediaciones, las instituciones desde la iglesia, las mismas universidades, los colegios siguen siendo esas mediaciones. Los medios no se han podido constituir como transformadores de las realidades como era el anhelo de Barbero y de muchos otros. Por ende, la cultura que estamos viendo y a la que nos estamos ya no en esos medios hegemónicos, pero sí en una cultura hegemónica marcada por la espectacularidad, por la inmediatez, por las falsas noticias. Antes parecía que los medios nos iban a ayudar y ahora parece que los medios nos vuelven introvertidos, no deja que la gente se socialice. Los chicos, como los decimos allá, nuestros estudiantes de la pandemia son otros y les cuesta mucho relacionarse, les cuesta mucho hablar con el otro porque creen que la única manera para hablar son las pantallas, los dispositivos, y creo que el gran reto es zafarnos de esos dispositivos porque las narrativas de la espectacularidad van tan tras otras ideas, tras otros fenómenos, les interesa marcar audiencia, ser virales, y eso constituye casi que un discurso para el olvido. Gracias a las reflexiones que nos permitían autores como Narváez, Martín Serrano y Martín Barbero, podemos saber que la pregunta por la tecnología en la educación no es una pregunta únicamente sobre cómo puedo introducir dispositivos digitales a las aulas, sino que es una pregunta por la configuración cultural, la configuración de códigos y la configuración de poderes que estos producen. El profesor Danilo Moreno nos permite a nosotros reconocer 3 matices de la cultura que se configura con estos dispositivos. En primer lugar, es la cultura del espectáculo, en la medida que lo que tiene más rating es lo que me interesa enseñar. Segundo, es una cultura sin apertura al diálogo. No me interesa encontrarme con el otro, con lo distinto o con lo que me incomoda. También es una cultura en donde hay un olvido, en el sentido de que no nos interesa la tradición porque la devaluamos y creemos que lo que es importante es la innovación. Mi pregunta ahora para ustedes es, ¿cuál es esa configuración cultural que quiere permitir usted con esos dispositivos digitales que cada vez más se abren camino en nuestras aulas?